La cadena A por la amistad. Este es un nuevo capítulo de Piedra, Papel y Tinta que está dedicado en una primera parte a Argentina. Nuevamente en Argentina hay un debate y político y económico sobre el futuro inmediato de Argentina. Nuevamente Fondo Monetario Internacional, nuevamente oposición y oficialismo enfrentados y una población argentina que teme, me imagino que está preocupada porque conoce capítulos complicados en su historia última, tanto en la política como en la economía. Uno de nuestros invitados tenía que ser argentino, por supuesto, para hablar desde adentro y desde afuera, porque usted vive acá. Gracias, Fabián Restivo, periodista, por estar acá en el programa y brindarnos su tiempo y su análisis. Buenas noches, Claudia, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a intentar hacer el viejo ejercicio argentino de adivinar qué es lo que va a pasar después de cometer algunos errores. Entre otros ejercicios argentinos. El no argentino es Fernando Molina, periodista también, interesado en lo que sucede en la región. Es un curioso un poco de todo, gracias, y una persona muy informada. Por eso está acá. Gracias, Fernando Molina, por ayudarnos a mirar en este problema. Gracias, Claudia, gracias por la presentación generosa. Decía problema porque nuevamente Argentina está en la intersección política y económica de que si se va por acá o por acá. El pretexto para plantear esta mesa ha sido una propuesta de un nuevo crédito en el Fondo Monetario Internacional que ha sacado mucha gente a la calle, de oposición, de izquierda, mientras que en el oficialismo se habla más bien de una salida que va a traer una salida eficaz, de una medida que va a traer una salida eficaz según las principales autoridades en el gobierno de Macri. Usted no está de acuerdo, me imagino. No se puede estar de acuerdo. Ayer yo veía una noticia en la televisión y decía, el zócalo de la pantalla decía cumbre, gobierno argentino y Fondo Monetario. Y yo decía, están tan confundidos que cuando ven un pozo le llaman cumbre. Es la quinta vez que Argentina recurre al Fondo Monetario Internacional. ¿En cuánto tiempo? Si nos recapitula desde el año 46, 47. Nunca le ha ido bien. Siempre ha sido el último paso del ahogado. Ayer un amigo me decía, pero ¿cómo explicás esto? Le digo, es fácil, te estás ahogando en el océano, pasa un tiburón y te agarrás de la aleta. Para el público grande, ¿qué implica este crédito con el Fondo Monetario Internacional y por qué se lo hace? Vayamos al inicio, al ABC. Es el final de un plan malo para el país. Esto es fácil. Mauricio Macri asume un país desendeudado. En 2 años crea una deuda de 148.000 millones de dólares. Hace 15 días el ministro Duhovne va a Wall Street a vender nuevamente bonos de la deuda y Wall Street le dice, no les podemos comprar más deuda porque ustedes no van a poder pagar. Datos concretos para la gente de cómo se lleva en 2 minutos. ¿Y por qué? Porque además no es un ejercicio argentino, ya que hablamos de los ejercicios argentinos, es una estrategia que se plantea para dar salida a una posible crisis o a una crisis ya en ebullición, ¿no es cierto? ¿O cómo explica usted un acercamiento de este tipo al Fondo Monetario Internacional? Muy fácil. Mauricio Macri agarra un país desendeudado y lo lleva a 148.000 millones de dólares. Mauricio Macri encuentra un país con el dólar a 9 y ayer el dólar tocó 24 pesos. La gasolina estaba a 11 y hoy está a 27. La energía, la electricidad en 2 años subió 2.800%. El gas 1.600%, las empresas cierran, el país se quedó sin plata, el país está desfinanciado. Eso es así. La gente deja de pagar, va comenzando a elegir. Un ejemplo concreto, el sindicato que tiene más problemas en este momento es el sindicato de propiedad horizontal, porque la gente dejó de pagar los gastos comunes. Entonces le dicen, mire, usted vive en un piso 15, si usted no paga, tenemos que cortar el ascensor, cortar la luz y no limpiar. Okay. Y la gente dice, bueno, haga eso porque yo no puedo seguir pagando. Voy a volver a intentar.
estamos al inicio del programa, imaginemos que yo vengo del norte de China y le digo a Fernando, no conozco nada de América Latina, conozco muy poco de Argentina. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que se está discutiendo actualmente en Argentina? Bueno, Argentina tiene problemas estructurales muy serios y crónicos, ¿no? Uno de ellos es que es un país inflacionario, por diferentes motivos, entre ellos porque es un país muy exportador. Entonces muchos de sus productos salen al mercado externo con facilidad, y entonces hay carestía interna, hay que importar, y en general es cara la vida en la Argentina, ¿no? Entonces, como hay inflación, la gente... Pero como una tendencia ligada a la dinámica exportadora. Exportadora. Es tan exportadora la Argentina que ha creado una crónica inflación, y eso se ha ido metiendo en los huesos de los argentinos, y ellos han reaccionado históricamente protegiéndose comprando dólares. Es decir, lo que hace el argentino normalmente cuando hay problemas es comprar dólares, ¿no? Aunque la Argentina produce muchas divisas precisamente por las exportaciones, ¿no es cierto? Lo que debería ser una ventaja, pero en América Latina queremos exportar, y queremos exportar con valor añadido, entonces es un deseo cumplido con un fantasma por detrás. Claro, pero el problema es que los que manejan las divisas son los empresarios, no los grandes empresarios. Y esos empresarios no necesariamente dejan esas divisas en la Argentina, ¿no? Entonces hay dos opciones. Una opción, la que hizo Kirchner, ¿no? Cristina Kirchner, que fue crear contribuciones obligatorias de las divisas, es decir, regular el sistema de divisas, ¿no es cierto? Y de alguna manera regular de que esas divisas se queden en el país. Se queden en el país. Esa es una buena idea, ¿usted qué dice? Pero tuvo un defecto, ¿no es cierto?, que fue con el que lidió Cristina durante todos los problemas, todos los últimos tiempos, que fue que cuando haces eso, ¿no es cierto?, y estás en condiciones como la Argentina, que no eres sujeto de crédito, ¿no? Entonces hay pocas divisas, ¿ya? Y como hay pocas divisas, tienes que regular el acceso. Entonces se creó el cepo cambiario, no sé si ustedes recuerdan, es decir, no se podía comprar dólares fácilmente en la Argentina. Y eso generó un mercado negro, porque la gente, como quiere dólares de todas maneras, ¿no es cierto?, si no los encuentra oficialmente, los encuentra en otro lugar a otro precio, ¿no? Y al final hubo una serie de desajustes económicos en ese sentido. Entonces, ¿qué hace Macri? Macri dice, bueno, esto no funciona, nos trae tales y cuales problemas. La gente estaba cansado del cepo cambiario primero, después de las medidas de regulación burocráticas, incluso de las retenciones. Había un lobby poderosísimo de los empresarios privados que querían liberalizar esto. Entonces Macri liberaliza. Pequeñito paréntesis al punto, porque en estos últimos días estuvimos hablando de las economías de la región y se habló del beneficio que trae la bolivianización de la economía. ¿No se planteó el debate en Argentina? Claro, lo que quiere Macri supuestamente es eso, ¿no es cierto?, ir al argentino, pero con un método que no es, digamos, coercitivo, que no es una prohibición, ¿no?, sino con un método liberal que es, yo les pongo toda la cantidad de dólares que estén ahí, ¿no es cierto?, para que ustedes no necesiten dólares, ¿no?, y ustedes trabajen con argentinos. Para eso reanuda sus relaciones con el mercado exterior, como ha dicho Fabián, trae muchísimo dinero, tanto por deuda como por una repatriación de dinero blanqueado, ¿no? O sea, se calcula que entre 160 mil millones de dólares han entrado a la Argentina, ¿no? Y entonces cuando el dólar está tan bajo, entonces la gente empieza a pensar en argentino, por supuesto, ¿no es cierto?, como un poco ha ocurrido también en nuestro país, aunque hay muchas diferencias. ¿Qué pasa en el último tiempo? Ya se le criticaba a Macri que este ingreso de capitales era de capitales golondrina, que se llaman, es decir, que no eran capitales que estaban ahí por la Argentina, sino estaban ahí por las tasas de interés que eleva Macri, al punto de que en este momento uno puede encontrar 40% de retorno a sus inversiones, ¿no? O sea, es incluso peligroso para Bolivia, porque un boliviano que tiene dólares, ¿no es cierto?, si se arriesga y va a la Argentina, encuentra 40% anual de retribución por sus dólares. Entonces, esas tasas de interés son obviamente muy atractivas para atraer a los inversionistas, pero no son, digamos,
garantía, ¿no es cierto? El círculo financiero, claro. O sea, quienes ganan dinero y quienes están trabajando son los financieros. ¿Y qué pasa en los últimos tiempos? Que esto me suena que se está queriendo regular en la parte macroeconomía, pero me imagino que hay sectores que van a sentir los efectos de manera... bueno, es lo que decía Fabián, es otra cuestión, ¿no? Que hay un ajuste al mismo tiempo, ¿no? Pero en este campo financiero, Macri comete un error, justo en el momento en que los Estados Unidos están subiendo las tasas de interés y por lo tanto hay competencia con la Argentina, porque, claro, aquí tienes una tasa mucho más interesante, pero finalmente tienes miedo de que no te pague, ¿no es cierto? Entonces, la gente está yéndose a los Estados Unidos, de todo el mundo, ¿no? Por el alza de tasas de interés. Justo Macri le pone un impuesto a las finanzas, a las actividades financieras, porque se da cuenta de que estaba pagando mucho dinero, ¿no es cierto?, a las actividades especulativas. Entonces, la suma de las dos cosas hacen que se produzca un pánico interno. Y los argentinos que tienen esta historia de inflación y esta historia sí, exacto. Viene la devaluación pequeña, que debería ser como en Brasil o como en Uruguay, y se convierte en una super devaluación, ¿no es cierto?, que lleva al peso al 24 pesos. Y entonces, frente a esas circunstancias, Macri apuesta por más de lo mismo. ¿Qué es más de lo mismo? Es decir, voy a seguir poniendo dólares, no se preocupen. Como yo no puedo ya garantizar por mi cuenta, porque he hecho muchos esfuerzos, Wall Street ya no está tan de acuerdo, prefieren los Estados Unidos más seguro, entonces me voy al FMI, que me va a dar 30.000 millones de dólares para compensar. Entonces, como hay dólares, ustedes no tienen que correr al dólar y por lo tanto no tiene que devaluarse la moneda, porque si se devalúa la moneda, aumenta la inflación. La inflación está calculada por 25%, es la segunda más alta después de la de Venezuela. Eso huele a crisis. Pero ahí, Fabián, mira cómo llegamos rapidito. ¿Está de acuerdo con todo lo que dijo Fernando? No, pero el relato es bueno, yo esas cosas las respeto. No con algunos puntos, pero ya esto es entrar en otra cuestión. Siguiendo el relato de Fernando, ¿qué hace Macri? Primero quema 1.800 millones de dólares en una semana y media para contener el precio del dólar. Sale a vender reservas del Banco Central. Muy bien, el Banco Central tiene 42.000 millones de dólares en reserva. El martes se vencen 29.000 millones de dólares de las LEVACs, de estas acciones de compra de deuda argentina. Tiene que pagar el Banco Central. ¿Por qué va al Fondo Monetario Internacional? Porque en Argentina no hay más plata. Eso es así, se acabó. Metieron la mano en la calle y dijeron, el fondo. Bueno, si lo que vemos es el fondo, vayamos a hablar con el fondo. Y esto repercute en la gente de qué forma. Yo les cuento dos experiencias absolutamente personales. La mamá de un amigo tiene 10.000 dólares en el banco, fue antes de ayer a retirar y le dijeron la semana que viene porque no tenemos dólares. Al mismo tiempo sale una circular del Banco Nación, y este es el tan temido corralito, que en Argentina tuvo un montón de nombres, ahorro forzoso, por ejemplo. Es que como estos que a la violación le dicen relación sexual no consensuada. Hay una circular del Banco Central que dice no se entrega por cuenta más de 800 dólares por semana. Quiere decir, vos tenés tu plata en el banco y el banco no te la devuelve. ¿Por qué? ¿Porque no quiere? No, porque no hay. Eso despierta nuevamente el trauma de los últimos años. Pero es que es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Esto está pasando. Y esta cosa de exportación-importación, no es cierto que nosotros estemos que Argentina esté exportando. Argentina está importando. De tal suerte que empresas como Alpargatas, que es así como la Gillette en Estados Unidos, digamos, una empresa centenaria de Argentina, acaba de echar a su empleado número 1.800. ¿Por qué? Y dice, porque abrimos todas las importaciones, nos suben todos los insumos, 2.800% de electricidad, 1.400, 1.600% en gas. Para una pequeña empresa o para una gran empresa es un costo que no se puede llevar adelante. Y entonces Alpargata dice, las alpargatas nuestras cuestan 60 pesos y las chinas cuestan 14, no podemos competir. Alpargatas es una empresa centenaria de Argentina. Como esto todo, ¿conocés Buenos Aires? Sí. ¿Conocés Buenos Aires? Sí. Obelisco, el café de la ciudad, que está en la esquina. Sí.
Es un café que tiene 60 años. No venga a desear, por favor. Mi amor, no desee. Cerró la semana pasada porque no pueden pagar las cuentas. Cerró la semana pasada. Aguantó dictadura, de la Rúa, Menem. De las 7 plagas de Egipto, esta última no la pudo superar. La semana pasada cerró. De tal forma que los empleados le dijeron al dueño, el dueño les dijo, bueno, miren, déjenme ver qué vendo para indemnizarlos. Y los empleados le dijeron, no te hagas problema, sabemos lo que está pasando. Si nosotros vemos que la gente no consume y que tus cuentas suben 1000% por semana. Este es el resultado de todo eso que decía Fernando, más. Le damos dólares, no hay problema. 1.800 millones de dólares quemaron en una semana y media para contener el precio del dólar. ¿Cuál fue la segunda? El precio no se contiene. Subamos el porcentaje de aporte de los bancos, que son las LEBACs, que son acciones de compra de la deuda, que son las que Wall Street ya le dijo al ministro, macho, se acabó, no te compramos más porque ustedes no van a poder pagar. Esto estamos hablando, y esto es importante, de política, no de economía. Estamos hablando de política, no de economía. Fabián ha planteado, bueno, de que de todas las plagas de esta parece que no salen. No sé si está subiendo el volumen al pánico, Fabián, o si Fernando ve como verdaderamente un riesgo de una de las grandes crisis en la economía y política argentina. Bueno, yo puedo basarme en lo que ha ocurrido después del anuncio del FMI, ¿no? Que ha tranquilizado de alguna manera esta gran corrida hacia el dólar, ¿no? Pero hay que ver hasta qué punto... ¿Y los que corrieron a las calles a manifestarse? Estoy en el lado político. Grandes claro, manifestaciones también. Digamos, pero eso va a depender muy bien, mucho de cómo vaya la economía, ¿no? Porque hasta ahora ha habido un voto de confianza, si se acuerdan, las últimas elecciones a Macri, porque parecía más racional su forma de resolver el intríngulis argentino, que es crónico, es estructural y viene de mucho tiempo, y que ha tenido como, yo creo que como punto más neurálgico el gravísimo problema del 2001, ¿no? Que ha sido realmente una crisis que no se ha, bueno, tal vez en la Argentina sí, pero nosotros no hemos aquilatado el tamaño que ha tenido la crisis del 2001, ¿no? Que realmente ha hundido la economía argentina. Entonces, el hecho es que el anuncio del FMI ahora a los mercados, digamos, que no quiero decir solamente a los grandes inversionistas, que por supuesto les gusta el FMI, sino también a los compradores de dólares, ¿no es cierto? Parece que los ha tranquilizado, que pueden ser clase media argentina. Ahora, ¿qué va a pasar con el acuerdo con el FMI? Porque el FMI no va a dar dinero. Exacto, sin condición. ¿no? Claro. Por un lado, ya le gusta al FMI seguramente el plan económico de Macri, ¿no? Porque es un plan más parecido a las políticas liberales de los 90, ¿no es cierto? En el sentido de que dejemos fluctuar los precios, ¿no? Y se van a regular de alguna manera, ¿no? Pero, de todas maneras, el FMI va a insistir en el ajuste fiscal, porque uno de los problemas estructurales también de la Argentina es que es un gobierno federal y muy liberal en cuanto a cuestiones financieras, porque cada gobierno de una provincia puede prestarse dinero, incluso de afuera del país, ¿no? Entonces hay una parte de la deuda que es deuda no del gobierno federal, sino del gobierno, de los gobiernos provinciales, y por el otro lado hay una gran cantidad de gasto público, porque había una política que Cristina potenció muchísimo, o hay una política de este Perón que es de obras sociales, ¿no es cierto? Los bolivianos, por ejemplo, nos hemos beneficiado, aunque ahora ya hay problemas con un servicio de salud mucho mejor que el nuestro, ¿no es cierto? Que verdaderamente universal. ¿No? Y claro, tú eras como boliviano, ibas, te presentabas y te atendían, incluso de cáncer, ¿no? Entonces es un estado que gasta mucho y no genera los suficientes ingresos, está con un déficit de 10, estaba 7, ha rebajado. Entonces Macri pensaba que para que funcione todo su esquema, que es muy parecido al de los 90, si se acuerdan, ¿no es cierto?, tenía que reducir el gasto, pero no ha podido por razones políticas, porque... ¿Lo ve como un, entre comillas, tradicional liberal? ¿O es un liberal...? No, es nueva derecha, ¿no?, en el sentido de que trata de recuperar este discurso también social, ¿no?, que había. Pero en todo caso su economía, claro, era muy tradicional, sentido de liberalizar los precios y ajustar el gasto, ¿no? Como no ha podido ajustar el gasto o no ha querido por cálculo político,
Entonces el FMI les puede dar la exigencia, ¿no?, de que hagan un ajuste más profundo, y eso va a traer grandes movilizaciones seguramente y conflictos, ¿no? Mira, yo me monto, dicho esto en forma simbólica. Es una figura. Es una figura simbólica sobre lo que dice Fernando, que es cierto. Ahora, el dato no es que no ha podido, pudo y lo hizo. Yo voy a dar 2 o 3 anécdotas que acaban siendo de fondo, lamentablemente. El PAMI, o sea, el Servicio Social de los Jubilados, tenía un total de 76 medicamentos gratis, lo cual no es cierto que sean gratis, porque el jubilado aportó toda su vida y eso es lo que le corresponde. El ministro de Salud lo bajó a 7, porque dice que el problema de la crisis es que los viejos toman muchos remedios. Bueno, a 7. A los jubilados les bajaron su renta en un 60%, eso ya está hecho. Y mientras tanto, tenemos un ministro de Hacienda que tiene 60 millones de dólares fuera del país, y cuando le dicen ¿por qué no los trae?, dice porque yo no confío en este gobierno. Es el ministro de Economía. ¿Lo dijo textual? Sí, textual, búsquenlo. Porque yo no confío en este gobierno. Dice, pero vos sos el encargado de salir afuera, decir que tengan confianza y que traigan la plata. Sí, pero mi plata es una cuestión personal, no es una cuestión privada, no es una cuestión del gobierno. Entonces vos decís, ¿y por qué la gente sale a la calle? Primero porque están sorprendidos de que Macri haga esto que hace. Y sobre todo la gente de oposición, no es la gente. Bueno, lo que pasa es que hay mucha gente que le ha sacado el gancho porque ya es indefendible. El tema es la sorpresa, que es lo que yo no entiendo, ¿no? Me recuerda cuando el 23 de diciembre todo el mundo dice, ay puta, mañana es Navidad, hay que salir a comprar las cosas. Y digo, chango, hace 2018 años que pasa lo mismo. Vos todavía no aprendiste, ¿no? 31 de diciembre, puta, mañana es Año Nuevo. Pero a ver, este tema del Cristo, del PC, fue hace 2018 años. Se sorprenden de que esto suceda cuando todo el mundo sabe en Argentina que Macri es hijo de un empresario con cuyo padre se han dedicado a estafar al Estado toda la vida. La dictadura les ha blanqueado una deuda de 240 millones de dólares, allá en el 77. Compraron el correo, nunca lo pagaron, y Macri firma un papel que se entera un periodista que se llama Ariel Ijalat, de Argentina, donde Macri, hijo, a nombre del gobierno argentino, le perdona a Macri padre la deuda de 70.000 millones de pesos. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la sorpresa de que pase esto? Macri era del riñón del menemismo. Después de la Rúa. Yo les pido un favor, está en internet, de la Rúa, cuando anuncia, estamos firmando con el Fondo Monetario la plataforma de la felicidad de las pelotas, y es lo mismo que acaba de decir Macri hace 2 días en televisión. Agarrás, dura lo mismo el discurso. El esquema es uno solo. ¿Qué va a pedir Argentina al Fondo Monetario y qué le ofrece el Fondo Monetario? ¿Qué le puede ofrecer en estas condiciones? Un crédito stand-by. El Fondo Monetario tiene varios productos. El único que le puede ofrecer a Argentina es stand-by. 25.000 millones de dólares que están ahí, que se pueden usar, pero yo te monitoreo durante 3 meses. ¿Qué quiero? Un dólar a 27, que en este momento es un quilombo, porque el Fondo Monetario quiere el dólar a 27. Los bancos quieren un dólar a 30 y los obreros para liquidar quieren un dólar a 35, con lo cual queda claro de que al capital no se lo seduce, se lo regula, porque si no la gente se caga de hambre. Y esto es así, esto es lo que está pasando hoy. Entonces, con todo esto, la gente que me dice a mí, che, pero qué sorpresa esto que está haciendo Macri, yo lo miro y digo, ¿cómo llegaste a la edad que tenés tratando de adivinar lo que está pasando? Porque es imposible. Me gustaría saber también cuán contagioso puede ser un resfrío argentino. Lo voy a dejar en resfrío porque no me voy a comprar ni un relato ni otro acá, estoy para mediar. ¿Cuán contagioso puede ser o no? ¿Qué repercusión económica y política puede tener en un momento de cambios políticos? Porque la balanza se ha ido, ¿verdad?, de los gobiernos progresistas bajo el liderazgo de Chávez hacia una nueva camada de gobiernos que plantean el péndulo del otro lado. ¿Cómo afecta, otra vez, política y económicamente? Empezaré por lo que más me gusta, que es la economía, que es,
hay riesgos para Bolivia, y ya lo ha reconocido el ministro de Economía, Guillén, porque él piensa sobre todo en que son compradores de gas. Obviamente una crisis más grande podría implicar problemas con esa venta boliviana. Pero el invierno no perdona, ¿no? Sí, es más remoto, me parece a mí. Sí. En cambio, hay otras cuestiones que ya el gobierno ya no quiere hablar tanto porque son bien delicadas, que es, uno, la importación de productos argentinos, porque cuando devalúas, imagínate si le hacen caso a los banqueros, a los exportadores, ¿no es cierto?, vas a tener productos argentinos más baratos, y eso inunda el sur, ya lo hace, pero de una manera mucho más intensa, y eso, claro, perjudica a producciones bolivianas, ¿no? Se baratean y sí, nos complican acá. Y luego lo que acabo de decir, que es la posibilidad de fuga de divisas hacia la Argentina por esta política de altísimas tasas de interés. En Bolivia también estamos subiendo las tasas de interés, no es una cosa que puede pasar por allá nada más. O sea, Bolivia también tiene que reaccionar, porque todo el capital se está yendo a los Estados Unidos, en todo el mundo, entonces hay que atraerlo con tasas más altas. Ya deben haber visto algunas noticias al respecto, ¿no es cierto?, sobre la TRE en Bolivia, sí, pero no podemos competir con semejantes tasas de interés como las argentinas, ¿no? Ahora, la cuestión está en que tienen un alto riesgo también por los problemas que hemos mencionado aquí. En cuanto a lo político, solamente una línea para que se desfogue Fabián contra Macri, ¿no? Macri tenía un gran elemento positivo, digamos, ¿cómo se llama esto? Un mecanismo electoral, ¿no es cierto?, un activo electoral, que era la economía, justamente, o sea, su visión económica, ¿no es cierto?, porque era el gran crítico de cómo se estaban haciendo las cosas en la Argentina de Cristina. Entonces, esta falla, ¿no?, le ha llevado a un desprestigio ipso facto, ¿no?, sí, inmediato. Incluso la señora Legrand, que es una expresión de la alta burguesía argentina, etcétera, lo ha empezado a reñir a Macri, ¿no? Porque, claro, ellos tenían, sin saber mucho de economía ni de política, ¿no es cierto?, tenían la esperanza de que él recompusiera las cuestiones económicas. Entonces, para Macri es muy, muy serio, y puede terminar con su no reelección si no resuelve bien, ¿no?, y rápidamente, su no reelección en las próximas elecciones. Usted también tiene que resolver rápidamente, porque me queda un minuto para lo político. No necesitas saber de economía y de política para saber que tu sueldo vale la mitad, y además de eso, todo vale el doble. O sea, ya está. Esto es muy fácil. Volvieron a la frase de mi abuela que decía, mi abuela tenía dos frases, una que decía, cuidado con lo que desees, no sea que se te cumpla, y la otra es, hijito, eras feliz y no lo sabías. Mirá vos, qué bien. Ahí pasó algo que a mí me preocupa, y fue este famoso Durán Barba, que es un genio de la comunicación política aparentemente, que dijo, no es difícil, es el que le hizo ganar las elecciones a Macri, no es difícil, los electores son simios con sentimientos, hay que moverse por ese lado. Y cuando le preguntaron, pero ¿usted qué piensa de Macri? Esto fue hace 3 meses. Y dijo, Macri es como un perro grande, bien entrenado, puede hacer cosas fabulosas. Él. Yo me imaginaba a alguno del gobierno de acá diciendo algo así, de leve, una patada, y les trató, será. ¿Por qué lo dejan? Porque les da resultado. ¿Qué han hecho? Hace 8 años se dijo, Macri no puede ser presidente. ¿Por qué? Porque es un empresario que estafó al Estado, porque no tiene carisma y porque no tiene estructura política. Y entonces vino Durán Barba y le dijo, bueno, pero si no se puede hacer nada a favor de él, lo que hay que crear es una corriente de odio hacia Cristina. Cuando a Cristina la odian lo suficiente, sin saber por qué, cualquier estúpido puede ser presidente, y ahí lo tenés. Es una cuestión de comunicación, ha sido una cuestión de comunicación, que no se puede sostener. Este es el tema. Cortito sobre el tema del gas con nosotros, con Argentina. Aranguren, ministro de Energía, ¿de dónde viene? Era CEO de la Shell, amigo de Macri. Macri le dice, hacete cargo. Lo primero que hace Aranguren es empezar a negociar con los barcos chinos para comprar gas para Argentina de Estados Unidos vía Chile, pagándolo 220% más caro que el que paga el nuestro. El problema no es inflacionario, el problema es que hay un gobierno de CEOs que representan a las multinacionales.
Esto es, Macri es Aranguren es un hombre de la Shell operando para Argentina. Para Argentina, no para la Shell. ¿Y coincide con Fernando en los riesgos para economías cercanas como la nuestra? Yo creo que nos puede afectar, pero muy poquito realmente. No creo que a nadie de acá se le ocurra la locura de ir a poner plata argentina cuando 3 veces los bancos se quedaron con tu plata. Digo, la estupidez debería tener un límite, ojalá. Lo que tiene un límite es este programa, que se acabó. Así que gracias, Fabián Restivo, gracias, Fernando Molina, por haberme ayudado a comprender un poquito más lo que estamos viviendo en Argentina. Vamos a estar pendientes, seguramente planteamos otra mesa porque me ha quedado corta. Tengo que concluir acá porque tenemos otro tema en la cola y es Cuba, que plantea también varias interrogantes en una transición histórica. Castro y después podría llamarse el programa, la segunda parte, conducido por mi colega Lucía Sauma, y el invitado no podía ser sino el embajador de Cuba en Bolivia. Aguárdenos. Ya volvemos con